Queridos hermanos, buenos días nuevamente. Ah, Hoy vamos a continuar meditando en las Escrituras, en este tema que habíamos dejado en una primera, o planteado en su fundamento, y lo hemos llamado Cristo murió para santificarnos. La primera vez que lo hicimos, dejamos una plataforma de qué significa o por qué el Señor nos santificaría. Hoy vamos a tratar de seguir el curso normal del texto que hemos leído, principalmente los versículos 21 al 23, que nos están señalando, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara cuando nos afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Este es uno de esos textos eh, que rápidamente nosotros nos podemos aprender. Sin santidad nadie verá al Señor. Por supuesto que esto no está contradiciendo la enseñanza de la Escritura, que nos dice que nosotros vamos a ser salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras. Ahora usted puede decir, ¿cómo es esto? Si por un lado la Biblia nos dice que vamos a ser salvos por la fe, sin las obras, ¿por qué también la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Bien, para el pensamiento de la Escritura, la santificación está tan ligada a la justificación que si una persona es justificada sin obras, mostrará su justificación por una evidencia inmediata que se llama santificación. De manera que Dios pueda afirmar que sin santidad nadie verá al Señor, que es lo mismo que decir sin santidad, que evidencia la justificación, nadie verá al Señor. Por supuesto que somos aceptados por Dios sin las obras de la ley, pero al ser aceptados por Dios sin las obras, somos aceptados para buenas obras, según así lo indica la Escritura. Esto nos hace pensar algo, mis hermanos, y es que la santificación no es un apéndice inútil de la obra de Dios. La santificación no es un lujo de ciertos cristianos maduros, que alguno puede tener, que alguno no. El mismo hecho, hermanos, que Cristo se haya entregado en la cruz para nuestra justificación, como para nuestra santificación, nos está indicando, hermanos, que son necesarias en la vida de quien va a ser salvo. Tanto nuestra aceptación como nuestra conformidad al carácter de Cristo fueron compradas en la cruz por el mismo sacrificio. Ningún cristiano puede decir, bien, qué bueno usted que se toma esto de la Biblia con tanto esmero. No es mi caso, pero qué bueno que en usted sea así. De hecho, si usted ha sido aceptado, es decir, justificado por Dios, entonces usted ahorita está siendo santificado. Y usted se podrá dar cuenta que usted no ha sido aceptado por Dios por una vida carente de santificación. Lo primero que quiero que veamos esta mañana es el impacto de la cruz de Cristo sobre la obra de santificación. El impacto del sacrificio de Cristo
de la muerte de Cristo en la cruz, fluyen todas las bendiciones con las que un elegido va a ser bendecido. Fuera de la sangre del pacto eterno, Dios se ha negado en tratar salvíficamente a los pecadores. Sea su elección, sea su llamamiento, su regeneración, sea su reconciliación, su justificación, su santificación y hasta su glorificación, vienen como resultado de que Cristo ha sido unido a su pueblo y que Cristo ha muerto en la cruz. Si eso no fuera verdad, como pecadores no experimentaríamos ninguna bendición. Solamente nosotros vamos a experimentar las bendiciones salvadoras gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto no solo es una realidad, sino es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que si Cristo murió para nuestra salvación, entonces tenemos la esperanza que todo aquello que viene incluido en su muerte será nuestro. De manera, hermano, que nadie puede decir, por ejemplo, yo he sido llamado por el Señor, pero no he sido justificado. No, nadie puede decir, yo he sido justificado, pero no seré santificado. Tampoco. Nadie puede decir, yo he sido santificado, pero no seré glorificado. Todas estas cosas fluyen del mismo sacrificio en la cruz. Y cuando una persona cree en este sacrificio, solamente en virtud de este sacrificio va a recibir todo tipo de beneficios. No es esto, que ciertas bendiciones las tenemos gracias al sacrificio de Cristo, pero que otras bendiciones las tendremos a la fuerza de nuestro propio brazo. Es decir, sí, Dios me ha hecho salvo por su gracia, por medio de la fe, pero ¿cómo un pecador que ha sido aceptado por Dios llegará finalmente al reino de Dios? Algunos dicen, ahí sí le toca a usted. Dios te dio la salvación, pero Dios te mira y te dice, ya te di lo más. Así que adelante. Y aquí nos toca a nosotros, hermanos, a hacer lo posible para llegar al reino de Dios. No estoy diciendo que el creyente no se deba esforzar, no deba perseverar, esas son cosas ciertas, pero no es lo que estoy tratando de decir, hermano, es que aún nuestra santificación y nuestra perseverancia fueron logradas por Cristo en la cruz, y no debemos dudar que si hemos sido llamados a la fe en Cristo por el Señor, todo el plan se completará en nosotros. Esto es posible, hermanos, solo porque el Padre aceptó la ofrenda de la vida de su Hijo. Es decir, hermano, en otras palabras, ¿por qué Dios se va a tomar, llamémosle así, la molestia de tratar con nuestras vidas, con nuestro pecado y con todos nuestros pecados particulares? ¿Por qué Él se va a tomar la molestia? ¿Por qué Dios va a ocupar, por así decirlo, su tiempo en trabajar con nosotros? Y la respuesta es así: porque aceptó el sacrificio de su Hijo y ahora Él quiere, Él tiene esa disposición para nosotros. Gracias a que el Hijo nos hizo aceptables delante de Él, Él se interesa en trabajar con nosotros, conformándonos a su imagen. Eso es otra forma de decir, hermanos, que nuestra santificación es solo un producto de tener a Dios ahora a nuestro favor y no en nuestra contra. De manera, hermanos, que si un día vamos a cumplir lo que dice el texto en el versículo 22, que nos vamos a presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él,
Si ese versículo va a ser cierto, es porque el versículo 22 empieza en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos. Si nota la unión que hay allí, Cristo muere en la cruz para reconciliarnos y eso habilita en nosotros el que un día vayamos a ser presentados santos y sin mancha delante de Dios. Hermanos, cuando lleguemos al reino de los cielos, es lo que quiero ilustrar. Ninguno de nosotros va a decir, lo logré. Sí, vamos a perseverar, nos vamos a esforzar, tenemos que orar, tenemos que darnos a su palabra, es verdad. Pero el día que lleguemos al reino de Dios, ese día no nos espera una comitiva que nos va a poner una corona gracias a lo que hicimos. La corona ya está puesta en la frente del que logró eso, y es Cristo. Y eso nos da esperanza, hermano. No sé si a usted le ocurre esto, que usted se mira ante el espejo de la palabra de Dios y se pregunta, ¿seré yo un día como Cristo? ¿En serio? ¿No estoy tan lejos de su imagen aún? ¿Esto será realidad en mi vida, que un día seré como Cristo? Es difícil ver en nosotros, pero si hemos sido llamados a la fe, exactamente es lo que va a ocurrir. Meditemos un momento, hermanos, y en este sentido les llamo a situarse esta mañana al frente de la cruz. Y meditemos, mis hermanos, que a menos que Él se haya entregado en la cruz por nuestra salvación, nosotros no tendríamos ni una esperanza para ser salvos. Hoy tendríamos, hermano, que sentarnos a lamentar y llorar nuestros pecados, sin ninguna esperanza, sin ninguna esperanza. Pero, hermanos, delante de esa cruz que le costó la vergüenza a nuestro Señor, podemos entender que Él quería mostrar su justicia y su gracia, y que al habernos redimido, justificado como sus hijos, también tiene en mente, hermano, que un día nosotros seamos semejantes a su Hijo. Hermano o amigo, no tome livianamente la santificación. Es muy probable que muchos estemos huyendo de un sistema legalista para caer en el extremo de un sistema libertino. Mire, en muchas iglesias le enseñan a usted que a menos que se vista así, se peine así, ayune así, vaya a tantos retiros y tantas cosas, a menos que usted se mantenga en ese ámbito, su salvación peligra a cada instante. Y entonces, hermano, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a comer, cuando vamos a vivir, vivimos en continuo temor. Ya usted sabe que eso no es verdad. Y entonces muchos han corrido con tanta fuerza a alejarse de eso, que ahora, hermano, han caído en un extremo igual de peligroso a este. Y es de pensar que no importa cómo viva, no importa cómo hable, no importa cómo me vista, no importa cómo piense, no importa cuáles sean mis proyectos, no importa nada, ya soy justificado. Y si tú les hablas de la santificación, ellos te mirarán diciendo, ¿eso no es legalismo, hermano? Cuidado, hermanos. En la cruz, el Señor Jesús compró ambas cosas para nosotros. El que podamos ser salvos y aceptados por Dios, tanto
como que compró que nuestras vidas cada día se desarraiguen del pecado y se parezcan más a Cristo. Y si eso no ocurre en su vida, tiene todos los motivos hoy para alarmarse. No se ponga paños de agua tibia. No diga, no, es que soy un cristiano que ha pasado los últimos 5 años un tanto alejado. No razone así por su bien. Si su vida no ha sido caracterizada por un continuo crecimiento en la santidad, usted tiene todas las razones hoy para dudar si es que acaso Cristo le ha rescatado de sus pecados. Porque Cristo compró ambas cosas en la cruz. Está escrito, léalo, está allí. Versículo 21, a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Mire, justificación, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados. Es un solo paquete, ¿entiende? Es un solo paquete. Claro, yo no estoy tampoco diciendo que como creyentes no podamos tropezar, pero mis hermanos, si la simiente santa está en su corazón, usted se levantará a ser semejante como Cristo. Ese es el impacto de la cruz sobre la santificación. Es decir, el camino de la santificación es un camino que está bajo la sombra de la cruz de Cristo también. Segundo que quiero que hablemos, hermano, es el impacto de la obra de santificación sobre nuestro pecado. Mire cómo estamos razonando. El impacto de la obra de la cruz sobre la santificación. Ahora, el impacto de la santificación sobre nuestro pecado. Cuando algunos creyentes y en general las personas escuchan la palabra pecado, inmediatamente piensan en algo que uno hace. ¿No es así? Si yo le pregunto a usted, ¿es pecador? Ya usted empieza a repasar todo lo malo que ha hecho esta semana, ¿no? Obras, es lo primero que se nos viene a la mente. Por supuesto que el pecado tiene que ver con lo que hacemos, por supuesto, con la conducta, con aquello que materializamos en acciones concretas, por supuesto, pero el pecado no es solo eso. El pecado abarca la totalidad de nuestro ser. Tiene que ver con algo más profundo que con lo que hacemos. El pecado tiene que ver con algo que somos, tiene que ver con lo que pensamos, tiene que ver con lo que sentimos. El pecado, por así decirlo, es corrosivo, se puede llamar. Ha penetrado hasta el centro. Hasta el centro. De la misma manera, cuando algunos creyentes escuchan la palabra santificación, inmediatamente piensan en algo que les toca hacer, ¿no es así? ¿Se está usted santificando? Usted empieza a repasar, uy, ¿qué he hecho, qué no he hecho? Igual como razonan con el pecado. Si el pecado no puede ser definido solo por las obras o por la conducta, la santificación tampoco. La santificación, si lo que Dios quiere es revertir nuestro estado pecaminoso, entonces la santificación no solo le va a pegar a la conducta. Si el pecado ha carcomido nuestro pensamiento, nuestros afectos, ha carcomido tanto que la Biblia nos puede decir, ustedes son pecadores. No solamente hacen pecado, sino es algo que ustedes son. De manera que si Dios va a revertir ese estado, no lo va a revertir externamente. Eso sería igual, hermano, a coger una pieza totalmente oxidada y pasarle una pinturita con spray por fuera. Bien, queda bonita. Pero el óxido está ahí, ¿sabe? Por un tiempo usted dice, lo logré, pero al mismo tiempo le va a evidenciar
que vuelve a aparecer el óxido, porque ¿dónde está el problema? Dentro. Así que la santificación no es esto, hermanos. No es simplemente esto. Señor, dime qué tengo que hacer y yo lo hago. No, pues tú puedes hacer eso. Pero el problema está más profundo y la santificación es comprensiva, es decir, comprende todo nuestro ser. Hay que notar, hermanos, la amplitud con que la Escritura describe y señala nuestro pecado. En un sermón pasado, recuerdo, mirábamos en Romanos la cuádruple descripción de la maldad. Nos llamaba débiles, impíos, pecadores y enemigos. Recuerdo que el sermón se llamó Cristo murió para justificar a los que creen. Y la Escritura se explayó en hacernos sentir un poco mal. Impíos, débiles, pecadores y enemigos. Ahora en Colosenses nos hace una triple descripción de qué es nuestro pecado, para que entendamos. Lo primero, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, primera palabra, extraños, extraños. Mire cómo la Biblia le llama a la condición del hombre, extraños, extraños. Aquí usted puede ver que el pecado es descrito como algo que uno es, no como algo que uno hace. Ser extraño es algo que usted es o es algo que usted hace. ¿Usted hace extraño o usted es extraño? Es extraño. Aquí la descripción va hacia lo que uno es, ni siquiera nuestras costumbres. En nuestra condición natural estamos tan opuestos al Señor, somos tan distintos a Él, que Dios nos puede mirar y decir, ustedes son extraños, extraños, o si usted quiere, extranjeros. Mire, hermano, usted puede vivir por 50 años en otro país y puede asumir las costumbres de otro país, pero usted siempre será colombiano, usted siempre será extranjero. Ah, no, es que yo ya como así, que yo ya me he visto así. Sí. ¿Y usted qué es? Colombiano. Hermano, cuando la Biblia nos llama extraños, está poniendo un punto muy al fondo, ¿sabe? Porque no nos está diciendo, el problema de ustedes es que se comportan así. No, el problema de ustedes es que son extraños para Dios. Son ajenos para Dios. No son de su familia, no son de su país, llamémosle así. Su ciudadanía es otra de la de los habitantes del cielo. Usted habla otro idioma. Es algo que usted se parece. Es innegable que si aquí tuviéramos un oriental, usted lo mira y dice, ese es oriental. Si tuviéramos un africano aquí, usted lo mira y dice, es un africano. Es innegable, hermano. Cuando en el cielo se nos mira a nosotros, hermano, es innegable. El cielo no pregunta, ¿y este qué? No, somos pecadores extraños. ¿Qué dice Efesios 2? No pierda Colosenses, pero tampoco vaya a perder Efesios, capítulo 2. Y Efesios 2 está 2 libros atrás. Muy fácil encontrarlo. Efesios 2. Mire lo que dice el versículo 12 y preste atención a estas palabras. En aquel tiempo, Efesios 2:12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es terrible, la condición. Es decir, si Dios tiene un pueblo, ustedes estaban alejados. Si Dios estaba haciendo planes salvadores, ustedes ni los conocían. Ahora, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, y escúchese bien, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay.
Aquí está describiendo, hermano, a los gentiles y cómo nos llama. Ajenos a la vida de Dios. Esa es nuestra condición natural. Mire, ni siquiera nos han dicho o la Biblia ha reparado en nuestras obras. Ni siquiera nos está diciendo, mire, su problema es esto que ustedes están haciendo. No, el problema es eso que somos, hermanos, somos. Usted puede adquirir las costumbres de la ciudadanía celestial, como usted puede ir a un país y asumir sus costumbres. Y el problema sigue. Eso es lo que somos. Pero segundo, ¿qué dice Colosenses? Estamos en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Aquí ya va algo y todavía no está haciendo referencia a nuestras obras. Todavía no. Aquí tiene que ver con nuestra posición mental, o llamémosle nuestra posición del alma hacia las cosas de Dios. Mire, todavía no está diciendo lo que hacemos, todavía no. La Biblia nos dice que además de ser extraños o ajenos, somos enemigos de Dios ¿en dónde? En la mente. No hemos hecho nada, no hemos obrado, podemos estar sentados pensando. Y allí, hermanos, el pecado ha puesto su marca. Y aquí ya hablamos no de una condición, sino de una posición que uno toma por su obstinación. Usted no es enemigo de alguien sin darse cuenta. Cuando usted es enemigo de alguien lo es por motivos. Y la Biblia señala que nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón o en nuestro pensamiento, somos adversos a Dios. Somos contrarios a Dios. La idea de Dios nos incomoda bastante. La verdad, hermanos, nuestro problema es con Dios en última instancia, con lo que Él ha dicho, que es pecado, eso no, somos enemigos, somos contrarios. Le quiero poner un dilema en su mente, solo para ilustrar esto, porque alguno diría, no, yo no soy enemigo de Dios, son palabras fuertes. Yo apoyo todo lo que Dios dice. Le voy a poner un ejemplo. Es duro, pero se lo voy a poner. ¿Arde su corazón cuando escucha que un hombre violó a una niña? ¿Siente que odia el pecado de la violación? ¿Siente que lo odia? Ahora, si toman al violador y lo violan, ¿siente lo mismo? Entonces su problema no era con la violación. Usted no odia la violación. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque usted sí la aceptaría si se la hacen al que la merece. En esto usted comprueba que usted no odia la violación. Que usted odia es a quien se la hagan. ¿Sí ve cómo pensamos, hermano? Adversos a Dios. Odia el robo, ¿verdad? Y si roban al ladrón, no nos duele tanto. Así que su problema tampoco es con el robo. Usted no pelea con el robo. Usted pelea es a quien roban. Y en eso que comprobamos que tenemos una mente tan contaminada que la verdad cuando vemos el pecado del robo no nos produce aversión. Lo que nos produce aversión es la víctima. Si la víctima se lo merece, no hay problema. Si no se lo merece, eso nos ofende. Mi punto es el siguiente: usted y yo no odiamos el pecado. Razonamos a favor de lo que nos convenga. Yo puedo pasarle lo mismo hablando de Dios y se va a dar cuenta que uno lo que le conviene es la bondad de Dios, pero que uno odiaría a Dios
si Él nos ajusticiara. Enemigos en la mente. Eso quiere decir que el pecado nos ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista. No damos con el estándar divino. No nos gozamos en lo que Él se alegra. Aborrecemos lo que Él ha dicho que no se haga. Mire, hermanos, todavía la Biblia no nos dice que nuestro problema es lo que hacemos. Aquí está adentro. Nuestro problema está en lo que pensamos, en eso que sentimos adentro, pasiones ingobernables. Dios sabe que lo único que hace falta es la oportunidad, o si no ya hubiéramos hecho quién sabe qué cosas. La motivación con la que hacemos las cosas es un aspecto tan profundo en el corazón. Volvamos a Efesios 2. Y mire que Efesios nos sigue hablando y todavía no nos va a hablar de que hemos hecho algo. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y subraya ahí, en los deseos. ¿Sí nota lo que señala como pecado? Deseos. Deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de qué? De los pensamientos. Otra vez. Eso es considerado pecado. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, ni siquiera de sus obras, de su mente. Y dice la Biblia en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Hermanos, el pecado ha penetrado a lo que somos y ha penetrado a todo aquello que sentimos, pensamos, deseamos. Ese es el pecado. Y tercero, ahora sí, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora sí, por fin llegamos a lo que más relacionamos con pecado y santificación, las obras. Pero, ¿dónde vienen las obras, hermanos? Si usted se dio cuenta, vienen como el producto de lo que uno es, de lo que uno piensa, o lo que uno siente. ¿Qué esperaríamos de alguien que es extraño, alejado, ajeno de Dios? Que además es enemigo voluntario en su pensamiento de Dios. ¿Qué esperaríamos de una persona así? Hermano, pues que ande en malas obras. Claro, aquí lo difícil es que no está describiendo a un ser ajeno, nos está describiendo a nosotros mismos. No importa si la acción es grande o pequeña, estas obras salen de una persona que es pecaminosa. Aún no importa si lo que una persona desea hacer es lo que Dios ha mandado, el producto final es una acción pecaminosa. Aquí se habla en plural, hermanos, porque dice haciendo malas obras en plural. Hacemos la voluntad de la carne, de los pensamientos. Si esa es nuestra condición, hermano, y Cristo quería darnos una respuesta, ¿cómo va a obrar la santificación en nuestra vida? ¿Solo corrigiéndonos nuestras obras? Simplemente diciéndonos, mire, hagan esto, no hagan lo otro, absténganse de esto, absténganse de lo otro. Por supuesto que la Biblia va a hablar a ese nivel, pero hermano, la santificación es algo más profundo en el alma. Mire, hermano, ante nosotros nos podemos engañar que somos ciudadanos del reino por las costumbres. Y todos pasamos. Pero Dios mira, hermano, el corazón. Dios mira la mente. Y dentro de poco nosotros también veremos el óxido que se empezó a salir por entre la buena pintura. Eso es verdad. Pronto lo veremos. Pero note, hermano, la esperanza de esto. Dice el 21,
extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, hermano. Esta es nuestra esperanza. Aquí vemos un objetivo claro de la vida de Cristo corriendo en nosotros. Y es, hermano, que Él se comprometió por esa obra a no dejar tranquilo el tipo de persona que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Él no nos va a dejar tranquilos, hermano. Y es nuestra esperanza que no lo deje de hacer nunca. Que Él nunca se diga, ya me rindo con este, ya no más, ya me hastió. Hermano, es nuestra esperanza. Que el Padre tenga en mente que por la muerte de su Hijo, un día, hermano, nadie vea, ni nosotros, ni Él mismo, pecado en nosotros. Esa obra ha empezado aquí y ahora en la santificación. Aquí y ahora el Señor nos ha apartado para sí por la justificación y ha empezado a trabajar en nosotros de forma completa, de forma integral. Usted no solamente puede ver en alguien cómo ha corregido su vida, sus costumbres, sus hábitos. Usted mirará a una persona justificada en la manera que también sus objetivos, su pensamiento, la manera como mira las cosas, aquello que le indigna, aquello que le alegra. Allí usted puede ver si Dios está obrando la santificación, no solo en lo que hace. Y eso es lo que me afana, hermanos. Que encontramos tan buena conducta en los hermanos, pero qué gustos se traen. No estoy hablando de gustos estéticos, de que si a usted le gusta esas cosas feas como esos equipos de camiseta azul, cosas así, o tiene buen gusto en esas cosas, no importa, no es esos gustos. Pero hermanos, encontramos creyentes preguntándonos a esta altura, ay pastor, por quinta vez, pastor, ¿qué de malo hay en tal y tal cosa? Esa persona quiere preguntarle a todo el mundo, a ver quién le dice, eso no es malo, para decir, yo sí sabía, menos mal. Eso es lo que nos preocupa, que su corazón todavía esté tan abrazado al mundo, que cuando uno toca eso dicen, ¿en serio? ¿En serio? Preocupa, hermano, cómo tú ves la vida, aún a esta altura. Tú puedes haber pasado los últimos 20 años en una iglesia, pero si aún luchas en tu mente, cuando Dios dice, mira, esta es mi voluntad, tú dices, aún no puedo aceptarlo, mi corazón está duro allí. Eso preocupa, eso preocupa. Porque la obra del Señor se tendrá que ir haciendo de forma integral en nuestra vida. No puede ser que después de tanto tiempo, todavía estemos preguntándonos si mentir es pecado o hasta cuántas mentiras debo decir para permanecer dentro de la membresía de la iglesia. No puede ser esto. Nuestro Señor impacta con la santificación todos nuestros pecados. Hermano, a veces tú escuchas a un creyente hablar de su proyecto de vida y te preguntas, ¿se está haciendo una obra en él? Mira, antes de que viniera Cristo, tú le hubieras preguntado, ¿y cuál es tu proyecto de vida? Sencillo, es modesto. Una casita donde vivir, un carrito donde transportarme, estudio de mis hijos, ganar modestamente, vacaciones cada año y disfrutar de esta vida. Hoy como cristianos les preguntas y los ves que piensan exactamente igual, sin decir que eso sea pecado, tú miras que entonces, ¿dónde está la nueva manera de ver la vida? ¿Por qué en tu proyecto no está, mira, quiero ahorrar porque quiero apoyar la obra del Señor de esta manera, quiero ver a mis hijos creyentes, mira, quiero que otros conozcan del Señor, estoy haciendo una adecuación en mi casa para poder prestarla para... ¿Has escuchado eso acaso?
Entonces tú te preguntas, ¿qué ha cambiado el Señor allí? ¿Sus obras no más? ¿Sus hábitos? ¿Sus costumbres no más? No miras allí, hoy el mismo joven que dice conocer al Señor, se para frente a las carreras que va a estudiar y dice en cuál gano más plata. Eso lo piensa un individuo que no conoce al Señor, cuya vista es ¿cuánto ganaré? En lugar de pensar, ¿dónde glorificaré más al Señor? Eso me carga la mente. ¿Has escuchado acaso eso? La santificación es eso, hermanos. Y si eso no ocurre, entonces hoy puedes salir de ese lugar preocupado por la condición de tu alma, diciendo, ¿qué ha hecho el Evangelio en mi vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Si sigo queriendo lo mismo, pensando igual, deseando igual, y todos los días me levanto a hacer exactamente lo mismo que hacía cuando estaba en el mundo, salvo que ya no voy a fiestas, ya no tomo, ya no fumo y ya. Oh, mis hermanos, ten esperanza en esto, hermano, que el Señor habilitó nuestra santificación. Pero también sé que aquí pasa esto, hermano, que algunos han tenido que escuchar de otros lo siguiente: oiga, hermano, pero usted no pensaba así. Y entonces, hermano, el corazón del Hijo de Dios se alegra porque dice, lo estás viendo. Yo no pensaba así, es cierto. Ahora pienso así. Pero es que a ti antes no te gustaba esto. Pero ahora me gusta. Antes tú no aborrecías esto, pero ahora lo aborrezco. Y cuando tú miras esas evidencias en tu alma, tú puedes gloriarte en el Señor, que Él ha comenzado una obra y la está haciendo todos los días. Hay cosas, hermano, que se vienen sobre nuestra cabeza antes de dormir, cargas en nuestra mente. Y tú decías, ¿cómo antes yo podía dormir tranquilo? Pero ahora estas cargas me han venido a la mente. ¡Gloria a Dios! Que ahora son tu carga, lo que también carga el corazón de Dios. ¿Ves cómo crece tu compromiso por Él, tu fe en el Señor, tu apego, tu amor a Él? Hoy ves hermosura donde antes no la veías, ahora tienes sed donde antes no la tenías. Algo está siendo debilitado en ti, pero algo está siendo fortalecido. Sientes cómo se arrancan esos pecados, pero también ves los brotes de la justicia en tu corazón. Eso es verdad, eso es santificación. Cristo murió en la cruz para santificarnos. Quiero terminar con esto. Si la obra de santificación es real, es una obra perseverante. Versículo 22 y 23. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si notas algo muy importante aquí, tú no puedes ir a la casa y decir, al menos algún día anduve en los caminos del Señor y mostré compromiso y fidelidad. ¿Qué dice la Biblia? Si en verdad permanecéis hoy fundados. ¿Cuál es la prueba que el Señor ha hecho una obra en ti? Que llevas años en lo mismo, de forma creciente. Tú volteas a ver. No sé si tienes apuntado el día que tú crees que el Señor te salvó, pero tú puedes decir 1 año más y no me ha apartado. No me ha apartado de la fe. Sigo creciendo, sigo perseverando. Me han venido luchas, pruebas, dudas. Sigo perseverando. Hoy permanezco fundado en la misma fe de Cristo. No me he movido de la esperanza. No fue un asunto que antes hice cuando me dijeron, ¿cómo eres de comprometido? Pero ahora ni siquiera me reconocen como un creyente. No. Hoy estás en lo mismo. Piensa esto, hermano. Salomón
parecía un hombre piadoso. ¿Y quién va a pensar, hermano? Cuando ya no tenía nada que ganar más, ni mucho que perder, su corazón se volvió a los ídolos. ¿Por qué hoy estás creyendo? ¿Por qué hoy te mantienes? Por la mano del Señor. Pero si una obra se ha hecho en ti, hermano, tú llegarás a la vejez y no apostatarás de la fe. Lo has hecho siempre, hermano, amigos. El llamado es una vida sostenida de santidad, en nuestra mente purificada, en nuestros afectos santos, en nuestros objetivos honrosos, en nuestras inversiones piadosas, en nuestras palabras rectas, en nuestros actos justos, en una obediencia creciente a la ley moral de Dios, no una vez, no hasta 3, sino hasta el último día que el Señor te tenga sobre esta tierra. Y tú verás con tus ojos la veracidad que sin santidad nadie verá al Señor. Oremos, hermano.